Está Y lejos. bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser un ejercicio en el que vamos a enfocarnos en una de las etapas de prototyping. En las sesiones anteriores, con Santiago, hemos tenido clases en donde hemos abordado ejercicios del mapeo de entorno, análisis de datos, vigilancias tecnológicas, vigilancias regulatorias, estudios de mercado, tendencias. Y hoy vamos a enfocarnos en un proceso que hace parte de la etapa de conceptualización dentro de la metodología de prototyping. La etapa de conceptualización es una parte demasiado importante en un proceso dentro del ciclo de vida de un proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque de los aprendizajes, de los hallazgos que tenemos de los procesos de investigación, de entendimiento de los procesos, de análisis de datos que tenemos en el mapeo de entorno, esto nos brinda los insights para definir el concepto de una solución, sin fabricar propiamente un prototipo. Y hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo deberíamos nosotros conceptualizar una solución de software. Y una solución de software puede ser cualquier tipo de aplicación de las que en el día a día podemos necesitar para solucionar un problema de innovación en una organización. En este caso, vamos a hoy trabajar sobre un caso de negocio, un supuesto, que va a ser un CRM. Vamos a ponernos en el contexto de que somos una empresa pequeña, de pronto todavía no tenemos presupuesto para pagar un HubSpot o un Salesforce o un CRM que me ofrezca un paquete completo de servicios, pero de pronto sí tengo muchos clientes y no tengo control de mi ciclo de venta. Por eso, como necesidad, vamos a necesitar desarrollar para una empresa comercial que ofrece servicios B2B, que tiene 8 vendedores y un ciclo de venta de 2 a 3 meses, que pueda gestionar sus prospectos y sus clientes, no en Excel, WhatsApp y Outlook, como suele suceder en una empresa pequeña, sino que podamos hacer seguimiento y tener trazabilidad de todo el ciclo de venta. Esto a través de un CRM. Para entender cómo vamos a desarrollar entonces ese proyecto de software o cualquier otro proyecto de software, tenemos que partir de entender que cuando desarrollamos software, aplicaciones móviles, aplicaciones web, siempre idealmente el 80% del tiempo debería enfocarse en estructurar bien el proyecto. El éxito de un proyecto de software no depende del código, sino de cómo se estructure antes de ir a producir el código. Si la primera línea que ustedes escriben es código, ya perdieron porque se están lanzando directamente a fabricar una solución sin antes tener en cuenta los pasos anteriores, el entendimiento del negocio, la formulación. Y hoy día es posible utilizar Cloud Code, Codex, Open Code, el que quieran, Cursor, Windsurf, que son herramientas que tienen agentes que tienen la capacidad de desarrollar software, pero no, que tengamos estas herramientas disponibles no garantiza que logremos llegar a un software, a un punto en el que podamos tener una solución escalable o que sea transferible de forma apropiada a un equipo de tecnología, a un desarrollador real, para, en este caso, hacer una limpieza de código si es necesaria e implementar prácticas de ciberseguridad, cifrado, dominio, entre otras cosas que son temas que yo no lidia con eso en producción. Hoy vamos a ver una metodología utilizando 3 skills. Entonces vamos a ver cómo arrancamos con un prompt inicial, una idea que puede ser vaga, pero debería ser en realidad un poco más completa. Vamos a utilizar un skill para construir un PRD, que es el Project Requirements Document, documento de requerimientos de proyecto. Luego vamos a utilizar eso como input para generar también el sistema de diseño, cuáles son los componentes que van a ir en la aplicación, y luego la arquitectura. ¿Para qué son estos 3 skills? Cuando nosotros nos centramos en el caso que les estoy proponiendo hoy, vamos a hacer un CRM ligero, una primera versión, algo que me sirva para el contexto de mi empresa. Pues yo tengo la idea, soy una empresa mediana, tengo un equipo comercial y necesito que en vez de trabajar en Excel tengamos seguimiento de todos nuestros clientes en una plataforma. Y tenemos que entender entonces la base conceptual de cómo se desarrolla una aplicación. Cualquier aplicación en el mundo la podemos ver desde el ejemplo de un restaurante. Yo tengo la despensa
en un restaurante, ahí tengo los ingredientes y cada vez que la cocina necesita preparar un plato, pues va y saca los elementos de la despensa. En el mundo de las aplicaciones, la despensa es la base de datos. Si nosotros tenemos una aplicación, por ejemplo, en este caso el CRM, si yo tengo información de mis clientes, de mis negocios, de mis propuestas, esa información tiene que estar en la base de datos. Luego tenemos la cocina. En cualquier restaurante la cocina es un componente fundamental porque es la que fabrica los platos, lo que se le entrega al cliente. Y para eso tiene procesos y recetas. Pero la cocina ejecuta sus procesos y sus recetas con los insumos que saca de la alacena. De la misma manera, una aplicación puede generar, en este caso, acciones, procesos, reglas, validaciones frente a los datos disponibles en la base de datos. Por ejemplo, para iniciar sesión en una aplicación, el backend, que es la cocina, por detrás tiene que recibir desde el frontend, desde lo que estoy viendo yo, mi usuario y mi contraseña, y por detrás algún proceso en backend tiene que ir y validar, contrastar en base de datos si es o no es mi contraseña para darme acceso. Y por último, tenemos el comedor, lo que ve el cliente, lo que ve la persona. En el ejemplo del restaurante, el comedor es donde me sirven el plato, pero en las aplicaciones el frontend es lo que yo veo, las pantallas, los botones, los formularios, que si yo hago clic en un botón, el frontend le va a hablar al backend y el backend va a desencadenar una acción. ¿Qué es importante? No dejé de presentar, acá están diciéndome que si dejé de presentar. Por favor, alguien más confirme si están viendo mi pantalla. Si dejé de Y lo vemos. presentar. Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, estos son los componentes mínimos en una aplicación. Base de datos, backend y frontend, separaditos. Eso es algo que llamamos un full stack, el stack completo. Regla de oro, jamás, 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 jamás yo voy a permitir que el mesero entre a la despensa. Es decir, yo jamás, jamás voy a permitir que el frontend entre directamente a la base de datos. Jamás. Siempre la cocina es la única que accede a la base de datos, es decir, el backend es el que accede a la base de datos. ¿Por qué? Por seguridad y buenas prácticas. Uno puede sofisticar esto que estamos viendo acá, estos tres componentes son lo que uno denomina la arquitectura. En las arquitecturas hay estrategias, hay cosas más sofisticadas que ya es como empezar a mirar caché, y si yo ya estoy diseñando una aplicación a la que se van a estar conectando, utilizando más de 1 millón de personas, pues tengo que pensar en otras cosas de infraestructura, pero para hacer un proyecto de software decente, profesional, esto es lo mínimo, y esto está bien. ¿Qué sucede entonces con este stack? Nosotros tenemos que extraer 3 capas del problema que vamos a solucionar. Esto lo podemos simplificar de esta manera. Yo tengo que hallar los sustantivos, los verbos y los momentos. ¿Qué son los sustantivos? Recuerden, estamos en el caso de quiero hacer un CRM. Los sustantivos, entonces, ¿cuáles son los sustantivos que aparecen en el CRM? Ah, el vendedor. Ah, ok, entonces si hay un sustantivo llamado vendedor, yo tengo que tener en base de datos una tabla llamada vendedores. Y ahí voy a controlar mis vendedores. Yo puedo tener oportunidad de negocio, ¿sí? Y la oportunidad, entonces yo iría a guardar mis oportunidades de negocio en una tabla. O puedo tener interacciones, o puedo tener etapas. Y cuando hablo de los sustantivos asociados a un problema, pues eso se traduce en tablas que tengo que tener en mi base de datos. Si yo quiero identificar una propuesta para un cliente, pues la propuesta la tengo que guardar en la tabla de propuestas, el cliente, tengo que tener los datos del cliente en una tabla, y eso es lo que me permitiría en mi aplicación pues poder amarrar o traer visualmente, eventualmente, la lista de propuestas para uno o varios clientes específicos. Esos son los sustantivos. Lo siguiente son los verbos. Cuando hablamos de los verbos, hablamos del backend. Recuerden, sustantivos, base de datos, verbos, backend. ¿Qué son los verbos? Entonces, acá es donde en lenguaje natural, sin entrar en tecnicismo, nosotros podríamos definir los verbos. Ok, si yo quiero hacer un CRM, yo necesito usar un verbo como, por ejemplo, crear negocio. Crear es el verbo, negocio es un sustantivo. Crear negocio es una operación que tiene que haber en el backend para que escriba un nuevo negocio en la tabla de negocios y adicionalmente la base de datos me permita verlo en el frontend, en la interfaz visual, como un negocio creado. Yo puedo tener el verbo iniciar sesión.
puedo tener el verbo asignar negocio, puedo tener el verbo registrar negocio, puedo tener el verbo calcular total de propuestas enviadas. Siguen siendo verbos, pero asociados a acciones que de una u otra forma tienen que usar la base de datos. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el valor total de los negocios que tengo en mi CRM, pues por detrás algo tiene que ir y hacer la suma de cuál es el valor del contrato o de la oferta en cada uno de los negocios. Eso es una operación y eso lo hace el backend. ¿Cómo? Identificando los verbos. Y los momentos son el frontend. ¿Qué son los momentos? El momento en el que el usuario inicia sesión. Ah, bueno, eso es una pantalla. El momento en el que yo entro a un dashboard y veo los negocios que tengo en el pipeline. Ah, eso es otra pantalla. El momento en el que yo entro y veo, voy a hacer un registro de una llamada. Entonces debe haber un botón dentro de la interfaz que me permita hacer el registro y abrir un formulario. Los momentos, en este caso, son el frontend. Entonces, extrayendo esas tres capas, yo puedo tener los tres componentes de una arquitectura básica. Y si nosotros tenemos la capacidad, insisto, sin usar el lenguaje técnico, de explicarle a un modelo de lenguaje, como ya lo vamos a ver, cuáles son los sustantivos, cuáles son los verbos y cuáles son los momentos, eso me va a permitir estructurar mejor un proyecto de software para utilizar ahí Claude o Windsor o Antigravity, el que quieran, para desarrollar un software. Así que, para capturar, extraer esas tres capas, vamos a generar tres documentos. El primero va a ser el PRD, que ese captura en alto nivel las características del proyecto, el alcance, el objetivo, los buyer persona, las historias de usuario, las restricciones. Luego, esto es el enfoque desde la perspectiva de producto. Luego tenemos el enfoque desde la perspectiva de diseño. ¿Cuál es entonces el tipo de colores que utiliza la marca? El tono de comunicación de la marca, los componentes, cómo van a ser, geometrías súper rectangulares o vamos a usar algo minimalista. Eso se define en algo que se llama un design system. Diseño con IA y es parte del proyecto de software. Y por último está la parte de ingeniería, que es después de haber abstraído eso como sustantivos, verbos. Entonces los sustantivos los volvemos tablas en la base de datos. Los verbos los volvemos algo que se llaman endpoints en el backend y de ahí salen las decisiones técnicas. Y con esos tres tengo el brief perfecto para usar, pues en este caso, Cloud Code o cualquier otra herramienta de byte coding. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar un skill y un skill, en este caso es un proceso como empaquetado con instrucciones que se le dan a un servicio agéntico como lo es Cloud. Pero ustedes podrían también crear skills utilizando ChatGPT o, bueno, a partir de ingeniería de prompts sería factible utilizando cualquier modelo de IA generativa. Aquí lo que hicimos fue utilizar tres skills que fueron generados con un framework que se llama DBS, que es dirección, es decir, que quiero lograr con la skill, un blueprint, donde vamos a ver que tengo como las plantillas, los planos, los ejemplos para ese skill, y por último, la solución, que son scripts. Eso es lo que está empaquetado en los skills que vamos a ver. Para eso, vamos a irnos entonces al workbook, y acá en la parte inicial del ejercicio, tienen tres archivos comprimidos. Deberían descargarlos. ¿Qué tiene cada uno de esos tres archivos comprimidos? Los tienen que usar comprimidos, y dentro de esos archivos, lo que tenemos es una carpeta, que es el nombre del skill. Acá está el archivo de Markdown que tiene el skill, que ya vamos a explorar, y las referencias que son, en este caso, como unas plantillas, unas referencias para el skill de creación del documento. La tarea acá va a ser descargar esos skills en su archivo zip, en su archivo comprimido, y si vamos a Claude, que en este caso es la herramienta que escogí, podemos ir acá a Customize, Skills, y lo único que tienen que hacer es en el más crear un skill y cargar el archivo que está comprimido, que es lo que voy a hacer acá. Y después de seleccionarlo y cargarlo, les van a quedar ahí. Entonces, les voy a presentar los tres skills que vamos a utilizar hoy. El primero es el PRD Generator. Este skill lo que hace es tomar una idea, una formulación, en este caso lo decir, venga, yo quiero hacer un CRM, y esto nos va a ayudar a formular el documento inicial de proyecto.
Luego, vamos a tener otro skill que nos desarrolla el Design System. Y por último, el de arquitectura, que va a ser un documento altamente técnico o en un lenguaje altamente técnico para que se lo pueda dar a una gente para desarrollarlo. Después de agregar esos skills, lo que ustedes tienen que hacer es, perdón, ir acá a Claude y vamos a empezar a explorar qué hacen esos skills. El PRD Generator, si lo miro, acá tiene la descripción, lo que hace es generar el Product Requirements Document completo y profesional, y el skill lo que tiene es como una descripción general de lo que debe hacer. Entonces, el primero recibe la idea del usuario. Cuando el usuario describe su idea, lee el prompt y extrae mentalmente el problema implícito, los usuarios probables y el dominio del producto. En cuanto mejor sea la descripción, mejor va a ser el PRD. Aquí, así que aquí recomendaciones, sean altamente descriptivos, pueden utilizar sus palabras sueltas sobre las ideas de la solución de software que quieren desarrollar. Esto les va a ayudar a estructurarlas. El paso 2 va a ser aplicar el método de extracción de las 3 capas que les expliqué. Les va a entrevistar para llenar vacíos como si le falta información. Y por último, nos va a proponer un documento, un PRD, un mínimo viable para desarrollar ese proyecto de software. Esto no les da el código, esto les da un esquema general, un boceto general de cómo va a ser la aplicación. ¿Qué aplicación vamos a desarrollar? En este caso, vamos a desarrollar, o pues en este caso tenemos la aplicación corriendo acá en local. Esta es la aplicación a la que nosotros vamos a llegar. Vean que acá yo tengo un dashboard, tengo un pipeline, yo acá puedo gestionar las propuestas e incluso yo aquí lo que hice fue copiar del Design System, ya van a ver cómo, utilizando HubSpot como referencia. Y esta es la aplicación funcional después de haber seguido el proceso que les estoy mostrando acá. Se parecen temas de diseño a HubSpot y yo puedo, en este caso, ver una aplicación que está corriendo en local y que si yo quisiera entrar a uno de esos negocios, miren que puedo ver los datos, puedo ver las interacciones, puedo marcar como perdida o marcar como ganada. eh, pero este mínimo viable que están viendo, que está corriendo en local en mi computador, fue generado sin escribir una sola línea de código, solamente haciendo de forma correcta este proceso de estructuración, de conceptualización. Entonces, primero vamos a generar el PRD. ¿Qué hace uno en el PRD? Entonces, uno coge una idea y la idea la convierte en una formulación de proyecto de software. Para eso, vamos a utilizar el skill que tenemos acá para generar el PRD, que es el documento inicial. Y me voy a ir acá. Lo que voy a hacer es llamar al skill que se llama PRD Generator y dentro del PRD Generator lo que voy a hacer es irnos a primero acá a las 3 skills aplicadas. Acá en la parte 1 está la base conceptual que acabo de explicarles, pero la pueden revisar. En esta parte 2 está también la definición de los skills. Y acá en la parte 3 es donde vamos a ver el ejercicio. Entonces, el paso 1 es extraer las 3 capas. Entonces, yo podría decirle de esta manera a Claude, usando el skill del PRD, que el equipo comercial gestiona prospectos en Excel y en WhatsApp. Y se pierden oportunidades. Nadie sabe la etapa de cada negocio y cuando alguien renuncia se pierde el conocimiento. Quieren un CRM ligero donde puedan llevar el pipeline, registrar interacciones y que el gerente vea el estado del equipo. Eso es la idea. Podrían ser mucho más descriptivos. Mi recomendación es, entre más descriptivos y específicos sean, mejor va a ser la estructuración. Acá yo estoy dejando muy abierto a interpretación del modelo, cómo va a ser. Acá, como pueden ver, está leyendo la skill, es decir, está utilizando el skill que les pasé, que tiene ya esa estructuración de definirle cómo tiene que extraer las capas, ese concepto que acabamos de ver. Y a partir de eso, mejor ya identifiqué a los usuarios y tiene algunas preguntas. Entonces me dice, ¿cómo es el proceso actual paso a paso? Entonces le voy a decir, registran todo en Excel y usan WhatsApp para la comunicación. No tenemos nada más. Esto es un supuesto, yo debería dar el diagnóstico, ¿no? ¿Y cuántos vendedores al decir son 8 vendedores?
En este escenario, el skill está hecho para que les haga preguntas complementarias si considera que la información que le dieron en el prompt no es suficiente. Y en este caso me dice, vea, yo le propongo un pipeline Kanban donde cada vendedor gestione sus oportunidades de principio a fin. Y va a decir, sí, está bien. Creo que hay una pregunta. Cari. Sí, hola Alejandro, quiero hacerte una consulta. Digamos que para generar los skills, esa parte también cómo se hace ya digamos que para uno ir creando el proyecto ajustado a lo que uno necesita. O no sé si ya lo dijiste, pero me gustaría saberlo. Listo. Mientras esto se genera, los skills en este caso, los que les estoy compartiendo están hechos para Claude. Por lo tanto, los tienen que importar aquí desde la sección Customize o Personalizar, sección de Skills o Habilidades, y acá van al más, le dan Crear Skill, y en Upload Skill cargan el archivo comprimido que les compartí. Pero a la final, miren, si yo quisiera usar el skill que les compartí, yo podría copiar el contenido y usar esto como prompt, no sé, puedo decir en ChatGPT. Y en este caso, le podría dar el prompt y acá lo que va a suceder es que pues me haga la pregunta, ¿qué quieres construir? ¿Cómo resuelven hoy ese problema? Y yo acá le podría dar pues la misma respuesta o lo que usamos ahorita. Y esto me va a empezar a dar las acciones. Miren que me está haciendo preguntas, entonces en este caso voy a responder rápidamente las preguntas. Y acá integraciones, ninguna. Y esto me va a construir un PRD. Bueno, me va a seguir haciendo preguntas. A la final la herramienta es agnóstica porque el proceso debería ser el mismo. Ustedes deberían, siempre que hagan un proyecto de software, arrancar por el PRD. Lo que pasa es que les estoy mostrando un flujo sencillo de replicar, metodológico, que pueden usar, ejecutar usando Claude, pero podrían usar los prompts. Miren el resultado. Entonces me da el PRD, que tiene el problema, tiene los usuarios objetivos, tiene las historias de usuario. Es aquí donde me dice, bueno, yo como vendedor necesito ver todas mis oportunidades organizadas por etapa en un tablero Kanban para saber exactamente qué debo hacer hoy y qué negocios están avanzando o están estancados. Yo como gerente comercial necesito ver un dashboard con el pipeline agregado del equipo, valor total por etapa, oportunidades estancadas y actividad por reciente por vendedor. Estas son las que me sugiere el skill. Yo podría pedirle que incluya historias de usuario si me están haciendo falta. La tarea del humano es revisar este PRD. Uno no pasa al siguiente paso sin antes haber revisado esto y estar de acuerdo. Y acá me está proponiendo un MVP que sean 3 capas de los sustantivos. Tengo la empresa, tengo el contacto, la oportunidad, la etapa, la interacción y el usuario. De los verbos, crear empresa y contacto, crear oportunidad vinculada a empresa y a contacto, avanzar y retroceder. Em, Tengo esos verbos, insisto, si tuvieran que agregarle verbos, ustedes lo pueden hacer. Y los momentos de contacto, las pantallas. Esto no tiene el código, pero ya tiene una claridad, un inventario de esos 3 componentes. Los sustantivos, tablas de la base de datos, los verbos, endpoints del backend, y los momentos de contacto, las pantallas del frontend. Entonces ya tengo mi primer insumo. Acá tengo criterios de aceptación, las métricas de éxito y listo. ¿Cómo lo ejecuté? Me preguntan por acá. Lo único que yo hice fue, después de importar el skill, lo llamé PRD Generator y le pegué la idea de lo que yo tengo acá. Que les decía, la idea debería ser más descriptiva que esta. Pero si no es tan descriptiva, el skill va a hacer que les haga preguntas antes de formular el documento. ¿Qué voy a hacer yo? Puedo guardar este documento, debería guardarlo en formato Markdown, ya les muestro en dónde es que uno lo utiliza. Y luego de esto, vamos al siguiente paso. Cuando yo tengo el PRD, ya tengo estas 3 capas, ya las vimos, sustantivos, verbos, momentos, y las identifico. Los sustantivos son los datos, los verbos son el backend, los momentos son el frontend, y paso a la siguiente, el Design System. El Design System es muy importante.
¿Por qué es importante? Porque si yo quiero que toda la aplicación que yo haga sea coherente en el color de los botones, el diseño de los botones, la forma en la que muestro las ventanas, pues tengo en software, existe como un contrato en el que uno establece eso y se llama el Design System. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el siguiente ejercicio, ya teniendo mi PRD, yo lo tengo acá ya, en este caso generado, voy a pasar al siguiente paso. Ya hicimos esto. Lo siguiente es, bueno, ya pusimos esta parte. Y lo siguiente es usar el skill 2, que es el generador del Design System. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, yo lo único que tengo que decirle es, acá, llamo al skill, en este caso se llama Design System Generator, le digo, genera el Design System de la app usando como referencia los colores y las fuentes de esta imagen. Y yo, como el ejemplo que les estoy mostrando de HubSpot, entonces yo voy a mirar HubSpot y voy a buscar una imagen y, por ejemplo, voy a usar esta. Esta imagen pues me permite ver más o menos los componentes. Y yo puedo llegar y copiar esta imagen y la puedo traer acá como contexto. Pero ustedes, ¿qué podrían sacar acá? Por ejemplo, muchos de ustedes deben tener un PDF que tiene el manual de marca de la compañía, lo podría cargar, o para screenshots del sitio web de la empresa para que extraiga los colores y las fuentes. Yo acá le estoy haciendo con HubSpot porque quiero construir una aplicación como esta, que utiliza el design system que utiliza HubSpot, o por lo menos uno muy parecido. Por eso fui y busqué HubSpot. Entonces, uso el skill y le digo que genere el design system usando como referencia a eso. ¿Qué va a suceder? Entonces, este design system mira los componentes que están en el PRD y mira el contexto que le doy. Si entramos aquí a revisar qué tiene el skill del design system, miren que la instrucción que se le da en el skill es esta. Inputs esperado, assets visuales, al menos uno, manual de marca, o logo, o screenshots, o paleta oficial de colores, o imágenes de referencia. Y en el proceso, el skill by lee el PRD, el que acabamos de generar, y determina cuáles son los usuarios, el dominio, y si el PRD no tiene la sección del mapa funcional, que es donde yo veo las pantallas, pues me sugiere reactivar el PRD, si lo ve incompleto. Acá miren que determina el tono apropiado, determina los assets visuales, paleta de colores, tipografía, estilo general, densidad de información, reglas de uso, llena los vacíos con el usuario, o sea, si hay información faltante para crear el design system, nos pregunta y propone la paleta semántica válida. Esto un diseñador normal lo entiende, lo dice, obvio. Pero los que de pronto no saben de diseño o proyectos de software deberían saber que el design system es bien importante, porque es la forma en la que lo que hace el diseñador, el desarrollador, cuando la implementa, garantiza que eso sea coherente. Y por eso lo estamos generando. Acá ustedes pueden ver que ya de la imagen está extrayendo los colores. En este caso está ejecutando el skill del Design System. Jorge, cuéntame. Hola Alejo, qué pena es que estoy aquí siguiéndote en el ejercicio, pero quisiera confirmar, cuando voy a hacer cuando voy a darle este skill a Cloud, veo que dentro de la carpeta hay como unos subarchivos, ¿sí? En reference. ¿Debemos cargarlos todos en conjunto o cómo es ahí? Carga la carpeta comprimida. Los references son plantillas, entonces acá, por ejemplo, miren que hay un Design System Structure. Si yo miro ese documento, lo que tiene es una plantilla de cómo debería ser. Identidad, paleta de color, token, código hexadecimal y uso, tipografía. Miren esta estructura, que esto está en referencias como una plantilla ejemplo, para que el skill se encargue de generar siempre el Design System con esta plantilla. Y mira el que genera. Si yo miro el Design System que me generó, miremos la plantilla. Miren que tiene identidad y tono, paleta de color. Lo que pasa es que aquí lo estoy viendo renderizado, pero si miro el Markdown, esta estructura sigue al pie de la letra esta estructura. Entonces, el skill que les estoy entregando frescos, no tienen que hacerle nada de eso, solo cárguenlos y va a funcionar como están acá. Pero si se interesan en entrar y chismosear qué es lo que hay, vean el skill.markdown, que en este caso es donde está el desglose de las instrucciones, y estos archivos son de referencia, de cómo extraer los visuales, de cómo mapear los componentes.
para que el modelo o la gente cada vez que use ese skill, haga las cosas de la misma manera. Listo, muchísimas gracias, Ale. Listo. Entonces, miren, el Design System, lo que ya tiene acá es mi referencia. Miren que ya sacó los colores primarios de esa interfaz, sacó la tipografía, el espacio y densidad, la iconografía, componentes y los componentes base mapeados con el PRD. Entonces, miren, yo ya, él en el Design System ya sabe que necesita botones para todas las pantallas, que necesita inputs para ciertas pantallas, que necesita cards, Kanban para estas pantallas, que necesita columnas o puede necesitar headers, pero todo eso salió del PRD. Es como si tuviéramos un diseñador real, le contáramos, mire, esto es lo que yo quiero hacer, y el diseñador empezara a pensar cuáles son los componentes que debe utilizar la aplicación. Y hasta este punto, entonces tenemos lo que les estaba mostrando acá. Yo en un Design System tengo la paleta de colores extraída, donde tengo la tipografía también, o las tipografías, tengo también los componentes mapeados, en este caso, les digo, el Kanban, que es el tablerito donde voy moviendo las fichas, los detalles, el dashboard de gerente, el listado de empresas o el registro de interacción. Todo eso se daría, en este caso, desde la aplicación. O sea, todo esto condicionaría cualquier cosa que se cree, sea un botón, sea una nueva pantalla, una nueva ventana, lo que ustedes le pidan a Cloud Code que desarrolle, él lo va a hacer siguiendo estas instrucciones o esta guía de Design System. Por eso es importante generarlo. Y pasamos a lo último, y es la arquitectura, que este es el componente técnico que es súper importante. Para eso pasamos al último, y lo que vamos a decirle es, acá en el tercero, el de arquitectura, la idea es que ustedes solamente lo llamen y le pidan que pues proponga la arquitectura. Entonces, yo ya tengo en este contexto, en esta conversación, pero podría descargar ambos archivos. Ya descargué el PRD y el Design System, solo me falta uno, y es el de la arquitectura. Y le podría decir, genera la arquitectura para el proyecto de o bueno, del PRD anterior. Acá me refiero a lo anterior, pues porque no lo tenía, pero si ustedes hicieran esto en un nuevo chat, pues simplemente, ya que descargaron el archivo, cárguenlo. Yo lo cargo acá y por decirle el PRD cargado. Lo envío, y este skill de arquitectura, mientras funciona, está hecho es para que ese requerimiento de negocio y de diseño se convierta en un requerimiento técnico. Acá el estándar es que lea el PRD y que evalúe la complejidad, y a partir de pros y contras me diga, vea, hay opción 1, 2 y 3 de arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura? Lo que les explicaba. La cocina, ¿cuál va a ser? ¿Qué tan finos van a ser los muebles de la cocina? ¿Cómo van a ser las mesas? ¿Y cómo va a ser la alacena? Eso es lo que uno está definiendo en una arquitectura. Hay muchas opciones. Entonces, esto va a hacer que nos sugiere, nos explique trade-offs, ver este versus este, qué le da, qué plus tiene, y luego ya traduce eso en un requerimiento técnico. Es decir, en los endpoints y en la terminología que cualquier desarrollador entendería. ¿Cómo funciona? Miren que acá ya me dijo, mire, evaluando la complejidad, en escala está ligero, en entidades está medio, y abajo me da las 3 opciones. Me dice, la opción A, que es la recomendada, es haga un stack moderno full stack, que tiene un frontend, y para el frontend me dice, utilice Next.js con TypeScript y Tailwind, o backend, utilice Next.js con API Roots. En base de datos, utilice una Postgre en Supabase. El FreeTiler cubre 9 usuarios con margen enorme. En autenticación puedo usar Supabase con email y password. Kanban puedo utilizar esta librería. Los charts puedo utilizar Recharts, que es una librería. O sea, lo que me está diciendo es, vea, yo creo que usted podría hacer esto de esta forma, pero hablando ya en jerga de desarrollador. Y acá les muestra los pros y por qué lo recomienda. Y me da la opción B y me da la opción C. Ahora, ustedes podrían decirle, venga, explíqueme la opción A en palabras no técnicas porque no la entendí. Lo pueden hacer. Lo importante es que no se salten los pasos que les he mostrado. Primero, PRD, lo reviso, lo leo, lo apruebo, digo, definitivamente, esto es lo que yo me imagino. Del PRD saco el Design System. Y luego, ahora sí, hablamos de lo técnico, la arquitectura. Entonces, yo le puedo decir, vámonos con la opción A.
Entonces le voy a decir, vamos a implementar una arquitectura full stack, que es la que me está proponiendo. ¿Qué va a suceder? De la misma manera, si ustedes van y auditan ese skill, acá hay también una estructura de arquitectura. Entonces la arquitectura debería tener el stack elegido, el modelo de datos es decir, cuáles son las tablas y cómo se relacionan, las relaciones, los índices, los endpoints, que son la traducción de los verbos al backend, las convenciones y los flujos críticos. Eso es lo que va a generar acá. Él está generando ese documento técnico que ya en unos pocos minuticos vamos a leer, vamos a revisar. Y esto compondría o pues tendría ya los componentes necesarios para hacer una aplicación. Yo acá, ya con esto, el último paso sería implementar a Claude. Que esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase, y es cómo, cuando yo ya tengo un PRD, una arquitectura y un design system, cómo puedo utilizar cualquier agente de desarrollo de código para que empiece a implementar eso que está contenido dentro de esos documentos. Mientras tanto, entonces, bueno, voy a esperar a que se finalice la creación de la arquitectura. Mientras tanto, les voy mostrando cómo funciona eso. Lo que ustedes observan acá es Visual Studio Code. Es un editor de código. Y si yo miro la estructura de mi proyecto, lo que yo hice fue simplemente crear una carpeta que se llama Docs, que si yo la miro en mi computador, en esta carpeta, yo la tengo aquí en una carpeta del computador, y lo que hice fue en Docs descargar los 3 archivos que yo acabé de generar. Esos archivos, yo aquí lo que tengo abierto es una sesión de Cloud Code, como ustedes pueden ver aquí, y en esta sesión yo le di una serie de instrucciones que fueron basadas en esos documentos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una instrucción que es ejecute todos los tests del backend juntos y denme un resumen de cuántos tests hay, que es el proceso que vamos a ver. Pero todo este desarrollo que ustedes están viendo acá vino de utilizar estos 3 documentos y poner a Cloud Code a desarrollar en orden, o por lo menos en eso, siguiendo al pie de la letra de esos documentos, la aplicación. Miren, aquí ya se acabó el documento de arquitectura. En la arquitectura, yo ya tengo las descripciones técnicas. Este es el stack tecnológico. Este es el modelo de datos. Eso quiere decir que tengo entidades, usuarios, empresas, contactos, oportunidades, interacciones y relaciones. Tengo abajo los endpoints. Entonces, miren, del verbo crear empresa y contacto, tiene que haber un método post, que es el de la API, que cree una empresa con contactos asociados. Crear oportunidad, entonces lo que estoy traduciendo es el verbo de negocio a una instrucción o un endpoint dentro del backend. Acá están las convenciones, acá está el flujo de cómo puede moverse una oportunidad a lo largo del Kanban, la parte de autenticación, roles, reglas de acceso, pero esto ya está en una jerga técnica que es suficiente para darle a un agente de desarrollo de código el proyecto de software correctamente formulado. Yo cogí literalmente estos 3 documentos y como les digo, en la próxima clase vamos a ver es cómo ya cojo esto y llego al prototipo, pero eso que están viendo me permitió obtener esta interfaz inicial. Claro, sobre esta primera base, que es una aplicación ya funcionando en local, puedo empezar a hacer iteraciones, hacer mejoras, hacer cambios y eventualmente llevarla a producción. Pero esto que están viendo está corriendo sin errores, sin reprocesos, en un primer intento, entre comillas, porque fue ir paso a paso pidiéndole a la gente que desarrollara lo que está en esos documentos. Pero uno mitiga muchísimo la aparición de errores o de problemas de raíz que son, por ejemplo, la arquitectura. Una arquitectura mal definida desde el principio puede traer muchos reprocesos y refactorizaciones al final, ¿sí? Si ustedes arrancan con un monolito que tiene todo en el mismo lado, no tiene backend, no tiene frontend y base de datos separados, sino todo en el mismo lado, pues puede que ya en una etapa de validación se den cuenta de que no es escalable y necesiten otra vez volver a refactorizar la aplicación con una arquitectura diferente. Si siguen este método de primero PRD, Design System y luego arquitectura, los agentes de código, en general los modelos de lenguaje, saben interpretar muy bien peticiones en lenguaje natural, como las que estamos viendo acá,
y volverlas código. Entonces, si uno no es técnico y quiere conceptualizar correctamente un proyecto de software, debería seguir esta metodología. PRD, para Jonathan que está preguntando, significa Project Requirements Document, documento de requerimientos de proyecto. Y la invitación entonces es a que usen los skills, formulen su proyecto de software y nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a enfocarnos ahora sí completamente en desarrollo, pero teniendo esto. Así que la invitación es, si hacen este ejercicio, van a llegar a esa clase con sus 3 documentos listos y podemos hacer un vibe coding de 1 hora en vivo con todos acá quemando tokens para construir software. Cuéntame, John. Alejo, gracias. Te voy a hacer una pregunta. En la guía que tenemos en Notion que nos compartiste, ¿están también los ejemplos de los PROM a utilizar en Cloud? O sea, yo Sí. hago, es decir, jalo cargo el skill y lo llamo en el chat, pero es que estoy validando y no le encuentro si hay algún ejemplo para cacharrearle mientras la siguiente clase. Mira, acá en la parte de las skills aplicadas, lo primero que usamos fue este prompt. Y para usarlo, solamente abrí un nuevo chat. Y en el chat, después de haber cargado los skills, le di slash y arranqué, mira, PRD. Y después del PRD, puse ahí mi idea. Ahí deberías poner tu idea. Enviarla. El skill te va a garantizar que salga un documento como con la misma estructura de los que les mostré acá. Es decir, un documento con esta estructura. Entonces, el único prompt que hay que hacer es ese primero, donde le des una buena descripción de tu idea, de lo que quieres hacer, porque Ok. ya en los siguientes, el del Design System toma como entrada el PRD, y el de Arquitectura toma como entrada el del Design System y el PRD, por eso en el mismo chat. Pero al final, uno necesita tener los 3 documentos para pasar ya a la etapa donde hacemos el vibe coding, que es el proceso que les estaba mostrando acá. Yo puedo empezar a pedirle a Claude instrucción por instrucción y en esas instrucciones puedo hacer el desarrollo completo de la aplicación para llegar a algo funcional, pero algo bien construido, algo sólido, por lo menos desde las bases. Y ya sobre esto, pues se pueden hacer muchísimas otras cosas, obviamente lo puedo sofisticar, pero el éxito de hacer buen software está en estructurarlo bien desde el principio y entendiendo cómo se formula un proyecto de software. Vale, Alejo, gracias. Con gusto. Cari, cuéntame. Alejo, bueno, la pregunta es, digamos que sería más o menos tener qué plan de cloud para hacer esto. Listo. Para la etapa de conceptualización, pueden utilizar la versión Pro, porque esto no quema muchos tokens. Pero para la etapa de desarrollo, sí, obligatoriamente uno tiene que tener una Max, porque con una licencia Pro, haces un primer prompt para nomás inicializar la arquitectura y ya se te fueron los tokens. Pero lo que vamos a ver en el ejercicio de la próxima clase es, por ejemplo, ver Claude y ver Antigravity o Cursor. O sea, vamos a ver en comparativa, porque a la final ocurre lo mismo. Si yo a la gente le entrego un documento sobre el que pueda ir y buscar instrucciones e implementar, funciona igual la implementación. Ya en lo que difiere es en qué modelo es mejor. Si ustedes usan Codex, pues va a tener sus ventajas, pero al final va a ser lo mismo. Va a leer un PRD, va a leer la arquitectura y va a implementar todo siguiendo el Design System. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te recomiendo Cloud Max, si puedes, sería buenísimo. Pero también es válido Codex, o si quieren usar ya una opción open source, pues también la pueden hacer. Manuel, cuéntame. Alejandro, yo para la etapa de creación del Design System he utilizado Google Stitch y me ha ido muy bien. De pronto ustedes dentro de su workflow han visto que Cloud tenga algunos beneficios en comparación con Google Stitch, o Google Stitch sigue siendo una buena opción. Google Stitch es una excelente herramienta, o sea, ustedes podrían, eso es otro proceso, ¿no? O sea, ustedes podrían también conceptualizar la aplicación diseñando las pantallas desde Google Stitch. Y algo grandioso de Google Stitch es que, por ejemplo, yo tengo esta aplicación
que ven acá y yo puedo exportar, o sea, acá lo que ustedes ven acá es el Design System, pero yo desde Google Stitch puedo exportar esto en un zip y dentro de ese archivo comprimido van a ver que hay un Design System y en ese caso podrían saltarse el paso del Design System acá, sino simplemente dárselo a Claude y decirle, mira, acá está el Design System. Pero igual, Stitch es una herramienta maravillosa, entonces también la recomiendo mucho. De hecho, en el AI Academy tenemos clases de Stitch. Stitch sirve, es válido como herramienta y también pues sáquenle el jugo. Hay muchas, miren que acá está el archivo de design. Yo descargué este archivo y quiero que se fijen en el contenido. Design System Documentation, miren que acá están nuevamente los colores, la jerarquía, la tipografía. No sé si alcanzaste a ver, pero si ves que tienen los mismos componentes, está en inglés, obvio, pero porque es Stitch, pero el modelo de lenguaje lo va a entender en inglés o en español, no importa. Entonces, si trabajaste en algo en Stitch, tú puedes extraer de Stitch tu Design System y traértelo acá. ¿Y si está en Perfecto, Alejandro, Figma? muchas gracias. Si está en Figma creo que también se puede exportar el Design System. Ana, cuéntame. Hola Alejandra, ¿cómo están? Hola a todos, muchísimas gracias por la súper información. La verdad, esta es la primera vez que veo algo tan cerquita como para acceder a crear código. Entonces, primero, pues, aunque he trabajado en el sector de software y tecnología, esta es para mí un poquito más cercano, como que me quita la brecha, pero entonces quiero como primero rectificar que esto es para no programadores, ¿cierto? O sea, esto es una metodología para dar esa accesibilidad, para que nosotros desde la empresa podamos entender los problemas y poderlos traducir a código que podamos sistematizar al final toda la empresa. Eso me imagino que se puede haciendo por bloques y al final se puede hacer todos los procesos, desde marketing, ventas, todo lo que es finanzas y armando como toda la empresa en un sistema. O sea, ese es un alcance posible. También con ese alcance yo puedo desarrollar una IA propia con esta metodología. ¿A qué te refieres con una IA O propia? sea, lo que pasa es que desde la base de nosotros como asociación que trabajamos con sector aeroespacial, nosotros buscamos crear una IA con una base ética y metacognitiva. Entonces requerimos como unas especificaciones muy particulares que la IA en el mercado no nos da para los proyectos que requerimos. Entonces, frente a eso, quería saber si esto también nos da un camino para poder acceder a crear esa IA, así no seamos programadores. Obviamente sí vamos a tener un equipo técnico, pero yo, por ejemplo, que voy desde la parte directiva y no soy programadora, pero voy entendiendo las tecnologías, quisiera saber si esto sí es posible con estas metodologías. Listo. Depende del tipo de IA. Ok. Un ejemplo, si ustedes quieren implementar un agente conversacional, Ajá. eso al final, pues dentro de la construcción del agente, uno puede usar LangChain y LangGraph, que son librerías de código que son utilizadas para construir agentes. O sea, si yo voy y miro la documentación, esto se realiza utilizando código. Yo acá puedo ver cómo administrar prompts, conceptos, y eso es desde código. O sea, acá me muestran cómo utilizo el código y la librería. Por lo tanto, podrías formular un proyecto de software para construir un agente conversacional. Eso es código, pero eso no es IA. O sea, al final, el agente tiene que consumir un modelo comercial que sea como el cerebro. Algo así como Claude consume un modelo que es Opus o Sonnet. Pero si tú estás hablando de un proyecto, por ejemplo, de Machine Learning, Deep Learning, otros tipos de IA, tú puedes, o sea, para uno construir, por ejemplo, un modelo de Machine Learning, uno tiene que hacer un proceso de colección de datos, luego ingeniería de datos, luego de modelado, luego de entrenamiento del modelo, y luego ya sí pensar en algo productivo. Estructurar ese proyecto sería factible estructurarlo con este método. Por lo menos puedes tener una ruta técnica de cómo debería ser la arquitectura de ese proyecto. Pero
no te voy a decir mentiras, si tú quieres hacer machine learning, inevitablemente necesitas a un especialista, alguien que de Sí, verdad sepa hacer modelado estadístico, que tenga sí, habilidades para manejar los datos, porque de que llegas, pero te vas a demorar, ¿no? Porque esto, un sí, modelo te puede orientar en el paso a paso, pero en los pasos tienes que aprender a correr código en Python o aprender a qué es una ingeniería de datos o aprender a conectarte a una base de datos, pero la porque ya estamos hablando estructura, de los tipos de IA. eso, sobre todo cuando tú mencionaste el PR y obviamente el diseño y ya la arquitectura como tal, que se llama, sí, el generador de arquitectura, por lo menos ese sería como el boceto que yo lo podría obtener desde acá para ya luego tener mapeado una base y ya con eso irme a la mesa de expertos a construir algo, pero que yo comprenda. Totalmente. De hecho, este es el fin. O sea, si tú quieres entregarle esto a un equipo de desarrollo, ese es el ciclo de vida normal en un proyecto de software. Sí, Ah, generalmente hay un product owner y el product owner lo que hace es ya. crear las historias de usuario y Ajá. le pasa al equipo de desarrollo la lista de historias de usuario con los endpoints asociados. Entonces, ese product owner tiene la misión de convertir necesidades de negocio en requerimientos técnicos Ok. y el equipo técnico tiene que leer esas peticiones. Entonces acá lo que puedes generar solamente siguiendo este marco de trabajo es ya generar un documento donde puedas explicar muy bien qué es lo que necesitas. Y, En la y siguiente clase vamos a ver cómo puedes de pronto desarrollarlo y llegar con un prototipo, con algo eso muy es lo claro. que más quiero. O sea, y en el, pues como un esquema ya para cerrar, en mi equipo de trabajo, o sea, lo que estaba viendo es como, para evitar justamente errores, es mejor tener obviamente la mano, by coding, pues si yo no, pero siempre tener a un experto que sepa el lenguaje y siempre esté auditando el código, ¿correcto? O sea, que un CTO siempre va de la mano con esto en los equipos para hacer, pues el equipo core fundador. Sería lo No, esto igual sigue siendo necesario. Mira, cuando ya desarrollas software escalable, soluciones enterprise, el ciclo de vida es igual. En los equipos de desarrollo ya se están implementando estas prácticas, Ajá, porque tal cual, el desarrollador de verdad audita código, lo limpia, verifica, corre test, pero pues puede utilizar proyectos bien estructurados para hacer eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos agentes especializados en test unitarios, que es una parte del ciclo de vida del software horrible, que le toca a uno, ya está todo funcionando, pero ahora tengo que hacerle pruebas masivas para ver eso cómo se rompe y corregirlo. Ya no, eso no lo hace un humano, sino que tenemos agentes que lo hacen. Eso ok. se integra en el ciclo de vida del software. Entonces, esto que les estoy mostrando es bueno para que ustedes puedan, por ejemplo, presentar o traducir sus requerimientos de negocio en Eso. requerimientos técnicos, pero también lo pueden usar para construir una primera versión de aplicación de una Ujú. forma profesional, limpia, y que cuando se la entreguen a un desarrollador, por lo menos pueda decir, oiga, esto es algo decente para hacer limpieza, y no, oiga, toca hacer un refactoring completo porque esto está Eso. horrible por Y la detrás. última pregunta, entonces, si yo estoy dirigiendo una empresa de o de tecnología, ¿qué me recomiendas como para iniciar para comprender el lenguaje de software para que no sea tan superficial? Porque yo creo que esto se requiere justamente tener ese conocimiento base, pero para, digamos, ahorita meterme a una, ¿cómo se llama esto? A una ingeniería de software, no sé, la veo como un poquito difícil. ¿Qué me recomiendas como para dar estos pasos? Pues aparte que hay una parte, pero yo veo un código y no entiendo nada, la verdad. Bueno, eso es un proceso que nosotros Como llamamos una guía como para empezar. alfabetización tecnológica. Entonces, Exacto. todos deberíamos alfabetizarnos Eh, tecnológicamente, por lo menos para entender que, cuando hablo de una aplicación tiene que haber base de datos, tiene que haber frontend y tiene ajá, que haber como backend. esta Eso parte. existe. Que si ustedes como líderes le van a pedir a un equipo de desarrolladores que les agreguen un botón, pensar en, pero entonces si agrego un botón, en el backend algo tiene que hacer que ese botón sirva y algo tiene que suceder en la base de datos. Sí, Y tener ese entendimiento permite comunicarse mejor entre ajá, equipos técnicos y no técnicos. ¿Y por qué? Siempre les decimos, todos deberíamos ser técnicos en un grado. exacto. No todos tienen que ser desarrolladores, pero todos sí deberíamos entender esto en la actualidad, porque cualquiera puede poner agentes a producir código. Ahora, que los ponga a producir código bien es una cosa diferente. Y eso se logra con metodología y conocimiento técnico. Ajá, exacto. Entonces esa es la pregunta, o sea, como, ¿por dónde empiezo a estudiar? ¿Por Porque, dónde empieza? Y si Sebastián, Alejo, desde ¿verdad? el AI Innovation Academy. ¿En dónde? Acá en el AI Yo Innovation estoy Academy aquí siempre metida por eso. estamos abordando.
Me esos temas. pareció que hoy, ajá, por eso hoy me pareció como una clase como biluz en la oscuridad, justamente por eso, porque hay estructura y comprendo, porque yo me siento analfabeta, como dice el compañero, analfabeta digital en ese aspecto tan técnico. Y siento que es fundamental porque todos mis procesos son de, obviamente, de innovación en territorio abierto y siento que esto debería, todas las personas que cursan los proyectos que llevamos tienen que tener eso. O sea, es el lenguaje que debemos aprender todos con todo lo que también se viene en términos de IA, ¿no? Entonces, pues sí, no sabía cómo empezar, pero creo que sí, este es un muy buen inicio para mí, la verdad. Muchas gracias por la aclaración y por todo lo que... Saquémonos una fotico Sí, ahora y sí, seguimos anímense, los que hablando. quedan aquí en cámaras y tomamos la fotico de siempre y bueno, no olviden, nos vemos en la próxima clase. Ojalá lleguen con su PRD, con su Design System y su arquitectura para que todos codiemos y saquemos una aplicación en vivo. Bueno, Eso, a ver, listos. prendan esas cámaras. Alejandro, deja porfa tu LinkedIn, gracias. Sí, claro que sí, ya les comparto acá el link en los comentarios. Por ahora, sonrían para la foto. Profe Santi, tómenos la foto. Ahí voy. Lo que Oigan, dices yo antes es estaba, verdad. Esto que vimos hoy es para dejar de poner desarrolla mi Uber y que no tenga errores. No, no. ¿Cómo vamos a armar eso? Bueno, bien, voy a ahí parar de esperando. grabar aquí. Un segundo, esperen, no dejen de sonreír. Mantengan la sonrisa del aprendizaje.